Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Duró 5 horas y aquí en la radio las pudimos escuchar de principio a fin, desde que empezaron las primeras preguntas a Pedro Sánchez hasta que terminó el interrogatorio del PP en la comisión del caso Koldo en el Senado. Pudimos escuchar el tono y la bronca y pudimos ver cómo planteó cada uno de los partidos la oportunidad de preguntar al líder del PSOE por el caso que tiene en la cárcel a su anterior secretario de organización y que tiene investigado al anterior. El PP demostró que tenía muchas preguntas, pero que no le interesaba ninguna de las respuestas. ¿Se avergüenza usted de Koldo Ábalos y Cerdán? Es que es así de sencillo. Yo pregunto y usted responde. Yo pregunto y usted responde. ¿Se avergüenza, sí o no? ¿Me dio su mujer en el rescate de Europa, sí o no? Por supuesto que no. Pero no lo digo yo. Pero no lo digo yo. No lo digo yo, sino que lo diga. Pero es que no me deja responder, señoría. ¿Es así? Es que no me deja responder. O sea, es que esto es así, ¿sabe? Yo hago preguntas y usted responde. Pero está evadiendo respuestas toda la mañana. Si a usted se parte de risa a carcajadas mientras estaban llevando el dinero a manos llenas. Quien tenía personal shopper no se dedicaba a sus negocios privados. Su mujer sí, y por eso tiene 5 imputaciones que la mujer de la Juárez no ha tenido nunca. Pero ya le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor Sánchez, que se las lleva dobladas. El señor Sánchez... Pero bueno, señoría, yo creo que el respeto institucional... ¿Usted puede hablar de los... ¿Conocía usted a Víctor de Aldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron? Sí, le he dicho que en absoluto. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Está aquí, creo que este es usted y el otro es Víctor de Aldama, ¿sí o no? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. ¿Le conoce sí o no? Pero si estoy diciendo ¿sí o no? que no, señor. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. ¿Hubo un circuito de entrada y salida de dinero negro en Ferraz? ¿Sí o no? No hubo en la calle Génova, en Ferraz nunca. No está en el objeto de la comisión. El interrogatorio del senador Alejo Miranda del PP fue el punto más álgido de lo que Sánchez dijo que era un circo, que es como se refirió a esa comisión parlamentaria. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La comisión era de investigación, aunque en la investigación del caso Koldo no se avanzó nada. Sánchez dice que se fue satisfecho porque pudo defender la limpieza de las cuentas del PSOE y porque quedó en evidencia que el PP había organizado la sesión solo para intentar desacreditarle a él. En el PP dicen que Sánchez contestó con evasivas y los socios parlamentarios del gobierno plantearon preguntas concretas sobre la financiación del PSOE, sobre la conducta de Ábalos, por qué Sánchez lo apartó. Y así pasó la sesión, planteada sobre todo al final más como una sesión para ser representada en directo que como una comisión parlamentaria. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Mire, señoría, que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. Yo no conozco ni he tenido relación con el señor... ¿Han estado nunca reunidos? No he estado en absoluto reunido con... ¿Nunca se han reunido en Ferraz? Si eran estas personas los que le acompañaban, Koldo Santos y José Luis Ábalos. ¿De verdad, señoría? Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el periodo o no. No, toda la mañana no, solo un poquito. Pues, señoría, depende del día. Me alegro que se lo esté pasando bien, porque la verdad es que... No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo. ¿Usted ha recibido alguna vez un pago en efectivo en sobres en el Partido Socialista en Ferraz? El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal. Señor Sánchez, yo creo que la pregunta es muy concreta, la del señor Caballero. Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo. Y en segundo lugar... Señor Sánchez, no va a discutir conmigo. El protagonista hoy es usted. Aquí parece que el sentido común en esta comisión de difamación no funciona. Haga usted el favor de guardar el respeto a los senadores. Yo creo que este Senado se merece un respeto. Ni es de difamación. Bueno, yo creo que esto es un circo más que... Dijo Pedro Sánchez que terminó encantado de haber ido a su comparecencia. En el gobierno creen que se demostró a lo que iba el PP, a tosigar al presidente con preguntas y acusaciones sin dejarle contestar a ninguna, y creen que Sánchez salva el trago sin daños. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No fue una comparecencia fácil para Sánchez, lo reconocen en Moncloa, pero creen que logró salir airoso o al menos con los principales riesgos superados. Defienden en su equipo que consiguió no entrar al trapo de la estrategia bronca del PP y que no incurrió en ninguna contradicción ni dijo nada que le pueda comprometer a nivel político ni judicial, aunque eso supusiera ayer dejar algunas cuestiones sin responder. Sánchez evitó, por ejemplo, ahondar en su responsabilidad de haber aupado a Ábalos y a Cerdán y despachó preguntas sobre su mujer, su hermano o su suegro con un "no me consta". En Moncloa asumen que el PP se va a agarrar a eso para tratar de mantener viva su cruzada, pero defienden fuentes gubernamentales que lo hizo por prudencia, que era peor tropezar y que sus palabras se pudieran tergiversar, y creen que si algo les ayudó fue precisamente la estrategia equivocada, dicen, del PP de no dejarle hablar. Era una estrategia deliberada del Partido Popular porque fue así desde el primer minuto del interrogatorio. Como decía Ana, en el PP se agarran en efecto a esas cuestiones que Sánchez dejó abiertas y a los "no recuerdo" o "no me consta". Mientras en público todo eran vítores entre los senadores del PP, en el partido algunas voces admiten que no les ha salido la jugada como querían porque Sánchez acabó sin daños políticos. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Grupo Popular en el Senado salió ayer eufórico de la comisión. Abrazos y palmadas en la espalda para el senador protagonista del día, Alejo Miranda, que después del interrogatorio de Sánchez tenía la sensación del deber cumplido. Lo que hemos visto es un presidente completamente arrinconado por la verdad, visiblemente molesto porque le hiciéramos preguntas. Él no está acostumbrado a contestar y lo que hemos visto es que está acostumbrado también a que es el que manda y el que pone las normas. Pero la euforia inicial contrasta con otras voces del PP que en privado lamentan que con la comparecencia del presidente han gastado una bala sin dar en el blanco y que Sánchez sale vivo. Fuentes del partido reconocen que el senador Miranda se aturulló en algunos momentos, que se mostró nervioso, acelerado, pero lo excusan. Creen que la tarea que tenía por delante era muy difícil, enfrentarse a alguien que consideran se burla de todo. Asumen que las expectativas son malas, compañeras de viaje, pero en Génova defienden que han conseguido algunos de sus objetivos. Uno es retratar a Sánchez con sus evasivas y otro conseguir la fotografía del presidente del Gobierno de España respondiendo a preguntas sobre corrupción. Me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello y que lo que significa el día de ayer, lo que han significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión. Cuando dijo Carlos Mazón que comparecería dentro de unos días, parecía dejar la puerta abierta a pensar si va a seguir al frente del gobierno valenciano, pero él mismo se ocupó de cerrar cualquier hipótesis apenas unos minutos después. Dice Mazón que toma nota del funeral, en el que tuvo que aguantar los insultos y las quejas de familiares de las víctimas. Ahora ha pasado un año y después de ese funeral sostiene que quiere escuchar a las víctimas y hacer luego una valoración. Así que él sigue con su agenda tratando de nuevo que pase el tiempo. Valencia Natalens, buen día. Buen día, sí. De momento descarta que vaya a haber alguna noticia política, aunque afirmó que se hace cargo de lo sucedido el miércoles en el funeral de Estado. Aseguró que no deja de pensar y reflexionar sobre lo sucedido. Tuvo que escuchar gritos reclamándole la dimisión, además de insultos como cobarde y traidor. Anunció una comparecencia sin aclarar si será inmediata, si esperará la remodelación del Consell prevista para la semana que viene o será en alguna de las comisiones de investigación. A la del Congreso ha de acudir el día 17. Desarrollar, de detallar mejor lo que ha significado el día de ayer, sobre el que evidentemente no dejamos de reflexionar y de pensar, porque nos llega al corazón. Esto es lo que les quiero decir. No hay ninguna noticia política, no hay ninguna previsión política más allá de lo que les acabo de decir. Pero ayer le pidieron las víctimas dimitir, ayer se lo dijeron aquí en este edificio. Ya está. Yo creo que ya se vuelve a entender. ¿Se refiere a las comisiones de investigación? ¿A qué se refiere? Habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación. Carlos Mazón mantiene su agenda. Esta mañana se reúne en Alicante con la dirección de la Consellería de Industria. Ana, gracias. De nada. Fuentes cercanas a Salomé Prada se han contado a nuestros compañeros de Radio Castellón que la exconsellera, que está imputada, espera que el lunes que viene Maribel Vilaplana le diga a la jueza toda la verdad cuando comparezca ante ella. Hace unos días, también desde el entorno de esta exconsejera, dejaron ir que quieren que se sepa toda la verdad, incluido dónde estaba Mazón en las horas más críticas. Anoche estuvo en la COPE Miguel Tellado, el secretario general del PP, que es uno de los principales apoyos que tiene todavía, ahora lo escucharán, Mazón en Génova. Yo creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos. Y es que yo comprendo su frustración y que tienen desde luego derecho a expresarla como cada uno considere contra los políticos si consideran que no se ha estado a la altura.
Pero yo creo que ha habido dos comportamientos muy distintos. Desde luego la Generalitat Valenciana se han asumido responsabilidades y desde luego lo que no ha hecho Carlos Mazón es salir corriendo como han hecho otros. Y creo que eso le honra. En Andalucía, la Junta trata de contener la crisis de los cribados de cáncer. Ahora el consejero de Sanidad ha negado que hubiera una orden para dejar de informar a las pacientes que tenían un pronóstico sospechoso, pero eso no es lo que dice la Asociación de Mujeres Amama Sevilla. Jaime Navarro, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, la presidenta de Amama ha asegurado que Antonio Sanz, consejero de Sanidad, le reconoció en la reunión mantenida el pasado miércoles que existió una orden verbal de los jefes de servicio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para que los centros donde se realizaban las mamografías dejaran de avisar por teléfono o por carta a las pacientes con resultados dudosos. Según ha explicado, esa fue la respuesta de Sanz a la pregunta de Ángela Claverol sobre en qué punto se rompió el circuito que provocó que miles de mujeres quedaran sin seguimiento. Él dice que fueron los jefes de servicio los que decidieron no hacer esas llamadas porque entendieron que había una empresa. Cuando yo le pregunto por esa empresa, me dicen que no hay una empresa, que hay una serie de personas, grupos de trabajo. Bueno, la verdad es que debo ser muy torpe porque no me enteré. Las representantes de la asociación se reunieron también con la ministra de Sanidad, Mónica García, que exige explicaciones al gobierno andaluz por lo que califica como negligencia en el programa de cribado del cáncer de mama. El Día de Todos los Santos llegará mañana con agua en el noroeste del país. Jordi. Será hoy y mañana cuando en Galicia, sur de Asturias, norte y oeste de Castilla y León, así como al norte de la provincia de Cáceres, la lluvia irá cayendo a ratos con intensidad y persistencia. En la mayor parte del país, tanto hoy como durante el fin de semana, veremos muchas nubes, pero apenas dejarán algunas gotas, y la excepción en el Mediterráneo, donde sobre todo hoy y mañana va a hacer mucho sol, con máximas de más de 25 grados. ¿Quieres ser jueza? ¿Te gustaría ser fiscal? Con las becas SERE tienes la oportunidad de cumplir tus sueños sin importar quién seas ni de dónde vengas, solo tu esfuerzo y vocación. Entra en becasere.es e infórmate de cómo solicitar tu beca para preparar estas oposiciones. Porque con las becas SERE, lo que quieras ser, serás. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Gobierno de España. Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Pizzas gourmet sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y un kilo de bananas sin Lidl Plus ahorras un 13% y con Lidl Plus un 26%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. La eficiencia es fácil si es Daikin. ¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción? Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro. Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 50.531, serie 46. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Una de las imágenes del día va a estar hoy en el Auditorio Nacional de Madrid por el homenaje a 18 represaliados del franquismo. La Ley de Memoria Democrática fija hoy como el Día del Recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe del 36, la guerra civil, la dictadura, y el Gobierno va a celebrar el acto en recuerdo de esas 18 víctimas que citabas y también colectivos. Varias de ellas son de la generación del 27. Entre ellos están Federico García Lorca, Luis Buñuel o Maruja Mayo. La lista completa la vamos a repasar con Laura Gutiérrez. Sí, la SER ha tenido acceso a ese listado de las 18 víctimas de la represión franquista y de la guerra que hoy van a recibir esa reparación, ese reconocimiento del gobierno. Lorca, también el cineasta Luis Buñuel. ¿Han comido bien? ¿Les ha gustado? Que se tuvo que exiliar durante el franquismo. María Juana Moliner, una de las archiveras y bibliotecarias más distinguidas de la historia de España. Margot Molés, pionera del deporte femenino en nuestro país, que acabó excluida de este mundo y que tuvo que bordar para sacar a su hija adelante. El general Vicente Rojo, Josefina Semper. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos deben domesticar. La pareja de Marcelino Camacho, una niña robada, una madre a la que le robaron a su hija, un religioso, la pintora Maruja Mayo y su marido, el escultor Cristino Mayo. También serán reconocidas las 12 costureras de la fosa de Biznar y María Luisa Ramos, la única de los 18 que sigue viva
después de sobrevivir a Mauthausen. Se ha contado a la hora a las 7 de la mañana que el Gobierno abre hoy de manera oficial el procedimiento para acabar con la Fundación Francisco Franco por apología del franquismo y humillación a las víctimas de la guerra y de la dictadura, prácticas que vulneran la Constitución, así que va a comunicar formalmente el expediente a esta fundación, que ahora tendrá 10 días para presentar alegaciones. Después de la ola de incendios de este verano, la Fiscalía ha abierto una investigación a la Junta de Castilla y León. Una asociación del Bierzo presentó una denuncia contra el presidente autonómico y contra su consejero de Medio Ambiente. ¿Qué dice la Junta? Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Pues lo primero que han recordado es que hace 3 años, tras los incendios de la Sierra de la Culebra en Zamora, otra denuncia similar, entonces promovida por comisiones obreras, fue archivada. Carlos Fernández Carriedo es el portavoz de la Junta. Hay una denuncia presentada y hay una documentación que se solicita, que nosotros entregaremos, y que es natural que si hay una denuncia se examine por parte de la justicia. Las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia responden a una denuncia de la asociación Bierzo Aire Limpio. Responsabiliza a Maño Goya Quiñones, el consejero, por presuntos delitos de prevaricación por omisión contra el medio ambiente y por prevaricación. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. Solo hasta el 31 de octubre, suscríbete a El País por 9,90 € el primer año. Accede a todo el contenido en web y app y apoya el periodismo de calidad. Aprovecha esta oferta limitada. El País. A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia. Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan. Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18. Me da igual. Fermín, colabore. Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Hace unos días les contamos el pasaje que vivió el rey Carlos de Inglaterra, al que en un acto público se le acercó un hombre para increparle por el príncipe Andrés, vinculado al magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Iba creciendo la presión y el rey ahora ha decidido retirar a su hermano el título y los honores de príncipe. Londres, María Sabarís. El hasta ahora príncipe Andrés será conocido de ahora en adelante como Andrés Mumbaten Windsor. Así lo ha decidido el rey Carlos III en una decisión personal y tras consultarlo con el gobierno. Una medida que llega tras los escándalos y continuas acusaciones que acorralan a su hermano por su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein. Aunque Andrés continúa negando las acusaciones en su contra, es evidente, dicen desde Buckingham, que ha habido graves errores de juicio. El monarca echa además a su hermano de la mansión de Windsor en la que vivía y de la que llevaba 20 años sin pagar alquiler. En el comunicado oficial, Carlos III ha querido puntualizar que tanto él como la reina siempre estarán del lado de las víctimas de cualquier forma de abuso. Según fuentes de Palacio, Andrés no se ha opuesto a esta decisión. Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, seguirán manteniendo sus títulos reales. Una de las cosas que ha pasado esta semana en Europa es que la extrema derecha ha perdido fuerza en los Países Bajos, donde ha empatado en las elecciones con los liberales progresistas. Los partidos se dan ahora unos días antes de sentarse a negociar cómo va a ser el próximo gobierno. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Rob Jetten mira a su izquierda y a su derecha para formar un gobierno de coalición. Es la única fórmula para la gobernabilidad de un país que está acostumbrado a las coaliciones. Los resultados antojan dos opciones: o un gobierno de centro liderado por Jetten o un gobierno escorado a la derecha pilotado por Wilders, aunque este escenario se da prácticamente por descartado, por el veto de otras formaciones a pactar con el candidato ultra. Así que está claro que el liderazgo para formar el nuevo ejecutivo recaerá en Jetten, la sorpresa de estas elecciones. Pero ese liderazgo
liderazgo no será inmediato. Primero tiene que estar claro qué partido ha quedado en primera posición, porque será ese partido el que inicie la ronda de contactos. Y de momento mantienen prácticamente un empate técnico en número de votos. Por eso el presidente del Parlamento ha anunciado que pospone hasta el martes el inicio de la ronda de consultas para formar el nuevo Ejecutivo, aunque Jetten ya se ve como primer ministro, que ayer pedía formar un gobierno estable e instaba al resto de partidos a no mirar solo por sus propios intereses. Y además las compañías eléctricas, que son las propietarias de la central de Almaraz, han pedido ya al gobierno una prórroga para la planta. Era la previsión que se esperaba que se confirmara y se confirmó efectivamente ayer. Proponen que no cierre en 2028, sino 2 años después. Ahora, por tanto, va a tener que decidir el gobierno si es que antes da su aval técnico el Consejo de Seguridad Nuclear. Y en 10 minutos el abierto. Mañana compartimos el análisis con Berna González Harbour, Ignacio Escolar y Eduardo Madina. Llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.